Buen día, el día de hoy estaremos hablando sobre los tipos de proceso en el que se maneja el plástico, que es el soplado y el de extrusión. Que primero vamos a empezar con la explicación del proceso de soplado del plástico. Mi nombre es Octavio. Mi nombre es Uriel. Para empezar vamos a hablar con el proceso de soplado de plástico. El proceso de soplado de plástico es una de las técnicas más utilizadas como en botellas, envases y productos huecos, garrafones y algunos recipientes de cosméticos o farmacéuticos. Su objetivo principal es transformar plástico fundido en una estructura con una forma definida, en una estructura con una forma definida utilizando el aire comprimido para expandir el material de un molde. Este proceso se divide en varias etapas clave, como es la fusión del material, formación del panzón o performance, soplado y enfriamiento, y finalmente el recorte del producto terminado. Para la primera etapa, que es la fusión del material, tú indicas con la materia prima, que generalmente son pequeños gránulos de plástico conocidos como pallets. Estos pallets se introducen en una máquina extrusora o inyectora. Dependiendo del tipo de soplado que se esté utilizando, la máquina calienta el material hasta que se vuelve en una masa fundida y homogénea. La temperatura que puede alcanzar es entre 180 y 250 grados centígrados, dependiendo de cualquier tipo de plástico. La segunda parte de la etapa, que es la formación del parison o performance. En el soplado por extrusión, la masa fundida es empujada a través de una boquilla, formando un tipo de hueco llamado parison. Este parison se mantiene caliente y flexible, listo para ser moldeado. En el soplado por inyección, en lugar de que un tubo, se crea una performance, que es un pequeño tubo sólido con una rosca en la parte superior, parecido a una versión miniatura del producto final. La tercera etapa del proceso es el soplado y enfriamiento. Una vez formado el parizón o la performance, se coloca dentro de un molde con la forma exacta del producto, lo que provoca que el plástico se expanda hasta ajustarse completamente a la forma del molde. En este proceso es muy importante el control de espesor. Si el material se estira demasiado en una zona en el producto, puede quedar afectado su resistencia y durabilidad. Luego de que el plástico se ha expandido completamente, se inicia la etapa de enfriamiento, que se logra mediante sistemas de agua o aire dentro del molde. Este enfriamiento es rápido, esencial para que el producto mantenga su estructura y forma. La cuarta etapa es recorte y acabado. Cuando el plástico esté sólido, se retira del molde y se procede a eliminar los excesos de material, los que pueden haber quedado en los bordes. En muchos casos también se realizan perforaciones o ajustes adicionales, como la rosca, donde se enrosca la tapa con una botella. Este proceso es altamente eficiente y puede producir miles de piezas en cuestión de horas. Su versatilidad se ha convertido en una de las técnicas más utilizadas en la industria del embalaje y muchas otras áreas. Materiales utilizados en el soplado de plásticos. Para que el proceso de soplado de plásticos funcione correctamente, es fundamental elegir el tipo de material adecuado. No todos los plásticos de materiales son adecuados, ya que durante el proceso deben cumplir con ciertas características como flexibilidad, resistencia y calor y capacidad de expansión sin romperse. Los plásticos más utilizados en este proceso son el polietileno, polipropileno, el tetraetelato de polietileno, que conocemos es el PET, y policloruro de vinilo. El polietileno es uno de los plásticos más comunes en el soplado. Se usan de presentaciones principales el polietileno de alta densidad. Es un material rígido, fuerte y resistente al producto químico. Se usa para fabricar envases de productos de limpieza, garrafones, agua y contenedores de aceite. El polietileno de baja densidad, más flexible y liviano, ideal para fabricaciones de envases comprimibles como son las de shampoo y las cremas que conocemos. El polietileno, este plástico tiene una mayor resistencia al calor y se usa en productos que necesitan ser esterilizados o puestos a altas temperaturas, como envases de medicamentos, algunos recipientes para alimentos. Además es muy resistente a impactos y puede reciclar con facilidad. El telato de polietileno es el material utilizado para fabricación de botellas para bebidas como refresco, agua. Su principal ventaja es que es transparente, liviano y muy resistente a los golpes. Además, el PET es altamente reciclable, lo que convierte en una opción más sostenible dentro de la industria de plásticos.
El policloruro de vinilo, aunque su uso en envases ha disminuido por cuestiones ambientales, sigue siendo utilizado en algunos casos por la resistencia y durabilidad. Se encuentran productos como envases de de aceites industriales o algunos contenedores médicos. Ahora bien, además de la elección del plástico, es importante considerar aditivos y procesos adicionales que mejoran las propiedades de los materiales. En algunos casos, estos aditivos incluyen estabilizantes UV, evitan que el plástico se degrade con a la exposición del sol. Colorantes se agrega para distintos tonos a los materiales dependiendo del producto final. Plastificantes hacen que el material sea más flexible y se facilite manejarlo. Otro aspecto importante para el reciclaje: actualmente muchas empresas se están apostando por el uso de plásticos reciclados en el proceso de soplado. Por ejemplo, el PET reciclando se utiliza para fabricar nuevas botellas, y HDPE reciclado, que se emplea en la fabricación de envases para productos de limpieza o detergentes. Conclusión: la elección de materiales es clave para determinar la cantidad de resistencia a la funcionalidad del producto final, dependiendo de las necesidades del tipo de plástico, que garantice la durabilidad, en muchos casos sostenibilidad a medida de que la tecnología avanza, es biodegradable y reciclable, que ayuden a reducir el impacto ambiental del plástico en el planeta. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco más sobre la evolución y los avances tecnológicos, lo que es más que nada en el soplado de plástico. El soplado de plástico ha evolucionado significativamente desde su invención en la década de 1930. Originalmente el proceso era completamente manual y tenía muchas limitaciones en cuanto a la precisión y la calidad de los productos. Sin embargo, con los avances tecnológicos hoy en día se pueden fabricar millones de envases con una precisión milimétrica en un tiempo récord. La primera evolución del proceso de soplado: en sus inicios las máquinas de soplado eran mecánicas y requerían mucha intervención humana. Con el tiempo se introdujeron sistemas hidráulicos que permiten mayor control en la presión de aire y el enfriamiento del material. Hoy en día la mayoría de las máquinas son automatizadas y operan con sensores inteligentes que optimizan el uso del material y reducen más que nada los desperdicios. Un claro ejemplo de esta evolución es la introducción del soplado por inyección estirado, una tecnología que permite fabricar envases más resistentes y delgados, lo que reduce el consumo de plástico sin comprometer la calidad. Ahora vamos con la automatización e inteligencia artificial en el soplado. Las fabricaciones modernas utilizan robots y software avanzado para supervisar y mejorar la producción. Gracias a la inteligencia artificial ahora es posible detectar defectos en tiempo real mediante cámaras y sensores, ajustar la precisión del soplado según el tipo del material utilizado, optimizar la distribución del material para evitar zonas débiles del envase. Esto ha permitido reducir el tiempo de producción y el costo al mismo tiempo que mejora la calidad de los productos. La impresión 3D y la personalización de envases. Otro avance reciente es el uso de impresión 3D para fabricar moldes personalizados. Esto permite crear envases con diseños únicos y en menor tiempo y sin necesidad de moldes metálicos costosos. Muchas empresas de cosméticos y bebidas están optando por este método para diferenciar sus productos en el mercado más que nada. Un claro ejemplo podría ser empresas de perfume que utilizan moldes hechos con impresión 3D para lanzar ediciones limitadas con diseños innovadores y llame la atención de la gente. Reducción de peso y optimización de materiales. En la industria del ensamblaje, uno de los grandes desafíos es reducir la cantidad de plástico, afectar la resistencia. Para esto las empresas han desarrollado tecnologías como paredes ultrafinas con refuerzos estructurales, uso de materiales híbridos, sistemas de vacío. Un ejemplo es que muchas botellas de agua actuales pesan hasta un 30% menos que hace 10 años gracias a mejoras en la distribución del material. El futuro del soplado de plástico. Las investigaciones actuales buscan aún más el proceso de fabricación mediante la nanotecnología para hacer envases más resistentes a golpes y cambios de temperatura. El reciclaje avanzado con sistemas que superan impurezas y mejoran la reutilización del plástico. El uso de bioplásticos que usan un 10% de biodegradables y hechos a partir de plantas como maíz o cañas de azúcar. Con estos avances, el soplado de plástico
seguirá evolucionando y seguirá adaptando a necesidades del futuro y con un enfoque de sustentabilidad y eficiencia. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre el impacto ambiental, el soplado de plástico y soluciones sostenibles. El soplado de plásticos, aunque en un proceso altamente eficiente, también tiene un impacto ambiental significativo. La gran cantidad de plástico utilizado en el envases y embalajes ha generado preocupaciones sobre la contaminación y la gestión de los residuos. Problemas ambientales del plástico desoplado. Uno de los mayores problemas del uso de plásticos en envase es que tarda cientos de años en degradarse. Otra es la contaminación de los océanos y la vida silvestre. Se estima que cada año más de 8 millones de toneladas de plástico llegan al mar, afectando a especies marinas. Genera grandes volúmenes de residuos. La mayoría de los envases de plástico son de un uso, lo que incrementa la cantidad de basura generando diariamente. Alternativas para reducir el impacto ambiental. A pesar de que estos problemas, hay varias soluciones de desarrollo para hacer el soplado de plásticos más ecológico. Uso de plásticos reciclados. Empresas han comenzado a fabricar envases de plástico 100% reciclados. Diseños ecológicos de envases. Se han desarrollado botellas y envases que sean menos material sin perder resistencia alguna. Bioplásticos y plásticos compostables. Existen plásticos hechos a partir de recursos renovables como el almidón de maíz o de caña de azúcar, que pueden degradarse en menos de un año bajo. Reciclaje y economía circular en el soplado de plásticos. El reciclaje es una de las mejores formas de reducción en el impacto ambiental del plástico. Sin embargo, para que sea efectivo es necesario separar correctamente los tipos de plástico, contar con centros de reciclaje especializados, fomentar políticas de retorno de envases. Bien, sería todo. Bueno, este es nuestro video explicando más que nada sobre el proceso, el tipo de materiales y los avances tecnológicos que lleva todo este tipo de proceso, más que nada del soplado. Hablemos del proceso de moldeo por extrusión. Soy Mariana Castillo de tercero B de TRAP. Se trata de una resina que es fundida por la acción de temperatura y fricción, la cual es forzada a pasar por un dado encargado de proporcionarle una forma predefinida, para luego ser enfriada con el propósito de evitar deformaciones permanentes. Aquí te presento la máquina extrusora, las cuales sus partes principales son 4. 1. Unidad de alimentación y fundido. 2. Unidad de extrusión y enfriamiento. 3. Unidad de control. Y 4. Es la bancada. El material con el que hemos trabajado esta máquina es con los polímeros termoplásticos, plástico que se ablanda por la acción del calor y se endurece al enfriarse, de forma reversible. El orden molecular es amorfo. Ejemplos de estos polímeros es el poliopropileno, que alcanza de 180 a 200 grados Celsius, y el polietileno de 130 a 200 grados Celsius. Así se producen las tinas de plástico. Se cierra el molde y se inyecta el plástico derretido en el molde. Se enfría el plástico, abre el molde y se retira el producto de manera manual o automática. Luego se retira el punto de inyección y después se limpia las rebabas. Sígueme para conocer más de moldes.